sanar los abortos, ¿no? ¿Qué implica esto? Cómo se lleva también el duelo, porque muchas veces no solamente es una pérdida querida o voluntaria, podríamos decir, sino también es una pérdida involuntaria. Hay pérdidas que no se ven, pero que se sienten profundamente. Sueños que fueron apareciendo en silencio, ilusiones que se formaban con cada latido, que de pronto se detuvo. Un bebé no nacido no es solamente una pérdida física, es una experiencia que marca profundamente el cuerpo, el alma y el corazón de una familia. Muchas veces estas experiencias se viven en silencio y son minimizadas por los demás. Por eso hoy decidimos abrir una puerta para validar el dolor, para dar voz al duelo y para empezar este proceso de sanación. Para conversar sobre este tema tan sensible y tan profundo, invitamos hoy a Karina Valdivieso. Ella es terapeuta holística y ha ayudado a muchas familias en este proceso de sanación. Isis, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por la invitación y pues sí, hoy estamos aquí para hablar un poquito sobre la importancia también de sanar los abortos, ¿no? ¿Qué implica esto? Cómo se lleva también el duelo, porque muchas veces no solamente es una pérdida querida o voluntaria, podríamos decir, sino también es una pérdida involuntaria, ¿no? Es algo que no estaba previsto. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo eso y gracias. Sí, así es. Es un tema que es a veces complicado, pero es bueno poderlo conversar y también educar un poquito más sobre esto, ¿verdad? Quisiera que nos vayas contando cómo empezaste a desarrollar este proceso, cómo iniciaste con este tipo de terapias. Bueno, yo voy con las terapias más o menos como, creo que unos 13 años o más. Eh, bueno, empecé primero con los círculos de mujeres, que siento que es un encuentro súper lindo y ahí es donde se van gestando muchas cosas, ¿no? Y yo siento que ha venido con mucha transformación para mí el empezar los círculos y pues a medida que he ido avanzando también me he ido formando en más cosas. Y ahí he ido viendo, ¿no? Como las chicas que llegaban, siempre llegaban a veces con diferentes problemitas, ¿no? Entonces, antes de los acompañamientos, ellas tenían problemas de pronto, quistes, miomas, o habían personas que no se podían embarazar, o de pronto decían que no podían sostener parejas, ¿no? Y entonces problemas en los senos, y ya indagando un poquito más, pues también habían sufrido muchos abortos, y algunos de esos abortos no solamente eran abortos provocados, sino también abortos espontáneos, y algunos de ellos venían por violaciones, pero violaciones muchas veces que no solamente que no son afuera, sino que son dentro de la familia. Y en muchos casos las violaciones eran por el papá, muchos casos, o por los padrastros, ¿no? Y entonces, como que por ahí empezó a surgir la idea, no la idea, sino el poder acompañarlas, pero con algo más integral y empezar a mirar también desde qué lugar se va moviendo todo, ¿no? Pero cuando estuve estudiando psicología, tuve una compañera que lo único que ella me pidió es un poco de dinero, porque ella estaba desesperada, pese a las cosas que le había dicho que mejor lo piense y demás, pero también era, ¿no? Era como que si te presto o si y haces algo mejor, pero si no te presto, tal vez te vas a algo peor. Y entonces era como ayudarla, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, bueno, después de tomar conciencia un poquito, pero también entendí que era su decisión y que no puedes hacer mucho cuando lo decides. Entonces, como que ahí fue así, ¿no? Le di el dinero que yo tenía para prestarle y ya después se empezaron a mover mucho las cosas y empecé a hacer algunos cursos con Fernanda Peñarrieta. Y ahí ella empezó a ver, ¿no? Esto de los duelos, de los hijos no nacidos,
Y entonces con ella tuve un primer acercamiento, ¿no? Que era importante sanar, pero ¿desde qué lugar? No, no solamente hacer un ritual de despacho, como tenemos varios, sino hacer algo más profundo. Entonces pasaron así un buen tiempo donde sí tenía la herramienta, iba viendo más o menos qué se movía, y cuando empecé a trabajar y a estudiar ya un poco más con lo transgeneracional, los movimientos sistémicos, ¿no? Que tienen que ver mucho con todo esto, entonces decidí acomodar todo eso que yo había aprendido y todo lo que yo estaba viendo y los acompañamientos, ¿no? Que yo hago también acompañamientos a mujeres, sobre todo trabajo con mujeres, también con varones y niños, ¿no? Pero sobre todo más con mujeres. Entonces, cuando yo vi viendo la necesidad de ellas, entonces empecé a acomodar todo y salió así algo bonito, estructurado, y algo donde ellas puedan conectar no solamente desde, a ver, bueno, he tenido un aborto, ya sea provocado o espontáneo, y ahora qué viene, ¿no? Entonces no solamente es hacer un ritual y que tú ya estés lista, ¿no? No, sino la idea es que ellas puedan entender por qué viene un aborto, desde qué lugar. No, no solamente es mi deseo de dejar morir a ese hijo, sino hay algo más ahí que se mueve. Y generalmente los abortos vienen o los embarazos vienen en circunstancias donde la mujer está pasando por problemas bien complicados, donde no tiene sentido de vida, donde no tiene una dirección hacia dónde ir o qué hacer, ¿no? Y está así como perdida y necesita dirección. O en su pensamiento, aunque no lo haga, está ese sentimiento de me quiero morir porque no tengo hacia dónde ir. Y entonces cuando conversamos con ellas, una gran mayoría dice, sí, estaba pasando por X problema, o había muerto mi mamá, o mi papá se había ido, o definitivamente estaba con una pareja que de luego se fue y para mí fue fundamental. O hay heridas que vienen desde atrás, ¿no? Desde muy atrás, profundas. Y entonces estás en un tiempo donde te desconectas de la vida porque necesitas volverte a conectar, pero ya no desde un lugar en el que lo hacías, ¿no? Sino desde otro lugar, transformándote. Y entonces en ese momento viene un embarazo. Y ese niño lo que hace es mostrarle la vida. Entonces ellas se conectan directamente con la vida. Entonces todo lo que les estaba abrumando, doliendo, de pronto desconexión en la familia, de pronto los problemas que venían desde infancia, papá, mamá, o abusos que habían pasado. Entonces llega un momento de la vida que si no sanamos también esos abusos o todo lo que viene de nuestra infancia, llega un momento en que la vida sí o sí nos va a poner frente a frente, ¿no? Y vamos a tener que sí sanar. Entonces las parejas generalmente vienen a mostrarnos esto, ¿no? Nuestras sombras, nuestras luces, pero vienen a mostrarnos lo que necesitamos sanar de atrás, ¿no? Y entonces ahí el embarazo es como que tú miras y dices, bueno, tengo algo aquí, ¿y ahora qué hago? Entonces esa sensación de morirte, esa sensación de desconexión, se va volcada todo a tu vientre, ¿no? A ese hijo o a esa hija. Y entonces ahí empiezas con ese diálogo interno. ¿Qué pasa si soy mamá, pero tengo una familia muy complicada? ¿Qué pasa si digo sí, pero si soy jovencita? Porque hay jovencitas que se embarazan 17, 18 años, pero ¿qué voy a hacer? O hay chicas que están empezando a conectarse con papá y mamá porque habían sufrido toda una vida de desconexión con ellos, y entonces viene el primer sentimiento de decir, y es una vez más los voy a fallar. O de pronto personas mayores, ¿no? Que sí tienen todo, pero hay un concepto así bien ligado a la familia de atrás, ¿no? O familias muy, de pronto muy católicas, podríamos decir, o muy convencionales, donde no se permite que pues tu hija o tu hijo también, porque los varones también tienen que hacer su proceso, tenga un hijo que no esté dentro de matrimonio, ¿no? O de pronto vienen chicas que dicen, no, es que mi pareja nunca ha sido bueno para mis papás nunca lo han querido, pero yo he insistido con él y cómo ahora voy a ir a decirles que estoy embarazada. O como un caso así sencillo, ¿no? Una chica de ya muchos años, estaba entre los 30 y pico, tenía profesión y todo,
pero tenía algo bien marcado ahí que el papá le dijo, eh, bueno, el papá priorizaba a los varones, ¿no? Y entonces las mujeres eran como más serviciales. Entonces, cuando el momento en que los hermanos varones se fueron de la casa porque ellos querían estudiar otras cosas, ¿no? No lo que el papá había impuesto, entonces ella decide estudiar la rama del papá, que era odontología. Y entonces el papá la empieza a mirar, le empieza a decir qué lindo y demás, pero le dice algo bien fuerte, le dice, ahora tú no puedes ser mamá todavía, cuando ya había terminado la universidad. No te puedes embarazar, no puedes hacer pareja todavía, porque tienes que hacer diplomado, tienes que hacer maestrías, tienes que hacer esto y esto y esto. Cuando hayas hecho todo eso, entonces recién puedes pensar en hacer una vida en común, porque un odontólogo o una dentista no se va a conformar con la carrera de la universidad. Si yo soy exitoso es por esto, por esto, por esto, pero no contamos con la parte biológica de la mujer y la parte biológica del hombre, que no es similar. Y entonces ella dice, yo estaba tan enamorada y ya teníamos planes con mi novio de casarnos, y cuando me vino a decir eso mi papá, todo se me fue así de una, así como que al agua, sentí un vacío así tan profundo que pasaron las semanas y le busqué en problemas a mi pareja, nos desvinculamos de él y empecé a hacer maestría, lo que mi papá quería, ¿no? Entonces llegó ahí un embarazo justamente en la ruptura de este noviazgo, y ella pensaba, ¿no? Le digo a él, él quiere formalizar conmigo, pero si formalizo estoy yendo en contra de mi papá y no voy a ser vista otra vez, pero no era tanto eso, ¿no? Sino era la idea cómo habían crecido ella, no siendo vista, siendo despreciada. El papá valoraba más a los varones, y cuando por fin ella estaba logrando incorporarse a esa energía de papá, entonces sucede esto y ella dice no, y decide no avisarle a su pareja, pero luego pasaron los años y se encontró sin pareja, sin poderse embarazar, y ella decía, estoy totalmente deshecha porque quiero familia, quiero esto y no puedo. Su carrera tampoco progresaba, entonces cuando empezamos a trabajar, ella se fue dando cuenta qué es lo que había pasado, qué estaba bloqueando, y bueno, pues toca también empezar a sanar todo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que los abortos no vienen solamente porque quiero, y a veces viene desde nuestro transgeneracional, desde atrás, ¿no? De pronto venimos de una familia muy matriarcal donde no permiten la entrada a los varones. Entonces mi bebé que iba a nacer resulta que es varón, entonces no hay permiso para el sistema. ¿Y por qué? Porque de pronto todas las mujeres en mi sistema hacia arriba han sido violentadas, han sufrido mucho, o han sido mamás que han sufrido bastante. Entonces ha venido así generación tras generación, que en un momento han dicho, ya no hay permiso más a los hombres. Entonces las mujeres se casan, sí, pero siempre divorciadas, o siempre encuentran parejas donde no van a poder sostenerlas a ellas o sostener a sus hijos, ¿no? Entonces son papás ausentes o solamente se hacen cargo ellas. Y entonces cuando viene una mujer que su hijo va a ser varón, entonces inconscientemente ella siente todo, no solamente la carga de ese momento, la carga en la que ha vivido, sino tal vez la carga del papá que le dice, no, no podemos tener a ese bebé, pero también al mismo tiempo la carga de arriba. Y entonces es como que algo sucede en ellas que dicen, bueno, no, no tienes que morir, o sea, tienes que morir, porque ya algo de mí tenía que morir, entonces como no puedo matarme, tengo que matar a ti, ¿no? Y entonces ahí es cuando entendemos la misión también que vienen a tener estos hijos en la vida de uno. Porque si miramos todo lo que ha venido atrás, revisamos todo el transgeneracional, todo el sistema genealógico, miramos papá, mamá, abuelos, abuelas, tíos, hermanos, y ahí las chicas se dan cuenta, ¿no? De qué está pasando en su árbol, por qué su hermana no se casó, por qué su hermana tiene pérdidas, por qué mamá ha tenido muchos abortos, y por qué mi hermano sufre de ansiedad, por qué no puedo avanzar, por qué tengo pérdidas de dinero, por qué mi pareja, o si ya tengo hijos, por qué mi pareja no es papá presente con mis hijos, se ausenta. Entonces suceden muchas cosas. Entonces esa partecita es lo que nos ayuda a trascender el aborto, ¿no? A mirarlo realmente a ese hijo, y lo que hacemos es
incorporar a ese hijo dentro, primero en mi cuerpo, en mi alma, con diferentes herramientas, ¿no? Ahí hacemos ya ejercicios sistémicos, movimientos sistémicos, que ahora se lo conoce más por constelaciones familiares. Pero cuando estudiamos, ¿no? Nos enseñan sistémica. Entonces ahí hacemos todos los movimientos sistémicos y se va reordenando algo, pero en ese mirar también miramos, ¿no? Dos vínculos, que es mamá y papá, sobre todo mamá, ¿no? Entonces ahí también hacemos una sanación, ahí con mamá miramos nuestra niña interior porque necesitamos rearmarnos también y entonces se produce también una sanación y ahí pues salen muchas cosas, ¿no? Salen cosas que sí, de pronto fui abusada, fui violada o cosas que están marcando ahora y ya se entienden porque también no hay una entrega consciente a sus parejas o hay mucho miedo al sexo o de pronto problemas muy femeninos que a veces tenemos como por ejemplo una infección eh, urinaria, una infección vaginal y estamos con medicamentos y demás, pero no nos damos cuenta que simplemente es mi conexión íntima con mi pareja que me está haciendo eso por algo que he vivido atrás y mi cuerpo tiene que defenderse. Solamente es eso. ¿No? Entonces, cuando ellas empiezan a mirar, porque también después hacemos tenemos un espacio para que ellas puedan sanar útero, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel energético y a nivel físico y transgeneracional. Entonces hacemos diferentes cosas para que ellas también puedan sanar esto, ¿no? Y claro, después de ese proceso, yo he desarrollado como una especie de acto psicomágico para que ellas puedan terminar el embarazo. Entonces, suceden cosas bien lindas en ese tiempo porque eh, el cuerpo reacciona de una forma en que llevas realmente a ese bebé energéticamente porque se te hinchan las piernas, se te hincha el vientre, hay náuseas, cuando se abren a hacer el tema en parejas, ¿no? Muchas veces vienen los varones y dicen, ayer he tenido antojos que he salido a las, no sé, 12, 1 de la noche a buscar sandía, ¿no? Pero a veces es bonito cuando también se abren así, ¿no? A sanar en parejas. Es diferente, pero aprenden a mirarse y me he encontrado también con parejas que han venido a sanar sus abortos que han tenido cada uno con sus exparejas y ahora deciden hacer un vínculo en común, pero quieren sanar todo para traer un hijo más estable y sano. Y cuando muchas veces no sanamos esto también, no solamente está los quistes, los miomas, el problema con el útero, los senos, sino que también hay algo, ¿no? Empezamos a no concretar nuestros proyectos. El útero es un lugar creativo, de creación. Entonces me estanco, no avanzo, empiezo a perder dinero o no puedo embarazarme directamente. Entonces suceden muchas cosas. Y en los varones, cuando no hacen ese reconocimiento también, es que ellos se desconectan también de la vida, ¿no? Entonces empiezan a tener problemas con la próstata, con su potencia sexual, pérdidas de dinero. No es que voy a salir a la calle y luego pierdo, no, sino que puedo emprender algo y no me va bien y pierdo dinero. O invierto en algo y el dinero se me va o no se me queda, o definitivamente son papás no presentes, ¿no? Entonces son estos papás que se desconectan, que cuando tienen un hijo y te dicen, bueno, ya no, y se hacen atrás, ¿no? Por eso es que cuando trabajamos incluso con los víncores, ¿no? Con los muñequitos, entonces vemos como la mamá se da la vuelta y el papá se da la vuelta, porque la mamá se queda mirando al hijo que no nació y el papá se da la vuelta hacia el otro lado porque él quiere avanzar pero no puede mirar a ese hijo, o al contrario, también se queda una partecita de él mirando al hijo que no nació y en la otra parte hacia el otro lado, ¿no? Hacia la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos, cuando tu pareja te dice, ¿sabes qué? No puedes ser mamá ahora porque no tenemos esto y esto y esto, o no vamos a poder? Entonces, inconscientemente, tu alma lo está recibiendo y está diciendo, no puedo ser mamá, no soy mamá. Entonces, me está desconectando de mi maternidad.
Y cuando yo le digo a mi pareja, tú no puedes ser papá, o sea, le digo, no, no nos podemos embarazar. Y él dice, sí, sí, sí. Y tú dices, no, yo no puedo ahora. Y él accede y te dice, bueno, entonces te acompaño, no lo tengamos ese bebé y estamos juntos en esto. Entonces, inconscientemente, estoy mandándole un mensaje a él que tú no puedes ser papá, tú no puedes paternar. Y él lo está asimilando y está tomando conciencia y dice, yo no puedo ser papá. Entonces, sus próximos vínculos va a ser papá siempre ausente, ¿no? Pero cuando esto se entiende y se sana, hay muchas cosas que se entienden, ¿no? Por ejemplo, en este proceso es un proceso de 8 semanas, bien consciente, ¿no? Bien bonito, donde después ellas también terminan con un parto simbólico, hacemos todo un parto simbólico. Entonces ellas dan a luz a su bebé, entierran a su bebé. En este tiempo descubrimos el sexo del bebé, entonces hacemos todo un proceso súper lindo, donde además todos los días ellas conectan con su bebé. Hay diferentes herramientas que yo les doy todos los días, todos los días. Eh, Hace un tiempo le he visto mucho tejer a mi hijo varón empezó a tejer y está haciendo cosas lindas, es como su otro emprendimiento porque él es músico, ya, él tiene 15 años. Entonces, viendo que cuando tú vas embarazándote o estás embarazada, ¿no? Ese cordón umbilical va creciendo también, ¿no? Va haciendo cambios. Entonces, en estas últimas sesiones lo que yo he hecho ha sido incorporar el tejido para que ellas puedan empezar a tejer ese cordón umbilical en todo este proceso. Entonces es libre, ¿no? Pueden cambiar los colores, si les da ganas de hacer formas, pero la idea es hacerlo largo para que al momento de hacer esta partida o este despacho hacia la luz a los niños y decirles, ya estás en mi árbol, porque ellos ya lo van a incorporar, ya está en su árbol, ¿no? Ya lo miran, está presente, ya tiene nombre, tiene sexo, ya tiene una evolución, ya saben por qué no ha venido, la misión que ha tenido, ya la culpa se me ha ido, ya sé que este niño me ha venido a dar vida, ya he conectado con el papá, porque muchas veces también nos desconectamos del papá de esos hijos, ¿no? O sea, porque no quiso o se fue y entonces para mí no existe. Y entonces en el árbol, si una persona no existe, en el árbol genealógico, si no existe, en algún momento tenemos que mirarlo a través de un hijo, de un familiar, algo tiene que pasar, ¿no? Entonces con este cordón lo que hacemos es tejer y tejer en esa conciencia de que estoy tejiendo algo, ¿no? Estoy terminando ese embarazo que había dejado y entonces cuando termina este proceso, se dan cuenta que había un lazo tan fuerte que no lo estaban mirando. Y te das cuenta de que cuando tú dices, bueno, yo no soy mamá, pero te das cuenta que he sido mamá de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. He tenido pacientes hasta que han tenido hasta 12 abortos en 12 personas diferentes. No, entonces imagínense la desconexión que hay de la vida. Entonces hay una desconexión tan profunda de la vida porque la vida es, si empezamos desde nuestras raíces, mamá, papá. La vida soy yo, la vida es mi útero, la vida es mi sangre menstrual, la vida es mi pareja, la vida son mis hijos, la vida es dinero, la vida es proyección, la vida son mis proyectos, lo que yo quiero, ¿no? Entonces, imagínense si mi útero carga tanta energía y entonces está cargada de tanta muerte. Hay un montón de muerte, ¿no? Entonces, solamente cuando una persona parte, que ya está viva, nos duele profundo, ¿no? Y entonces, si no sabemos gestionar bien ese duelo, se puede quedar esa persona energéticamente ahí, ¿no? Incluso hay personas que se guardan las cenizas, no quieren desprenderse de la ropa. Entonces, si trabajamos mucho esta parte energética y a nivel de conciencia también, sabemos que el cuerpo tiene estos 9 días para o sea, estos 9 días, ¿no? Y que hacemos una primera misa, es ese tiempo que le tenemos que empezar a soltar, ¿no? Es como un cordón. Por eso hacemos los 9 días, ¿no? Porque se tienen que empezar a despedir y tienen que empezar a desencarnarse. Pero si de esos 9 días hay otro tiempo que son 3 meses, 9 meses, porque ya lo tenemos que soltar. Pero si una persona se aferra a eso
no lo suelto, no lo suelto, ese ser que estaba desencarnando se va a quedar encarnado en la tierra y entonces le estamos evitando su partida. Y esos bebés, si bien son bebés y son de luz, se quedan en nuestro útero, ¿no? Entonces se convierten en miomas, en quistes, en algo porque te está diciendo, mamá, me tienes que mirar, no tienes que mirar y tienes que mirar lo que yo he venido a mostrarte, lo que yo he venido a hacer en tu vida y te está pidiendo, no, mándame a la luz, mándame a la luz, ¿no? Y entonces cuando hacemos todo este proceso, entonces las mujeres, los varones, las parejas, pues resultan bien conectados, ¿no? Perdón, eh, conectados hacia ese lugar que se llama vida y entienden también que es necesario, ¿no? Hacer todo este proceso. Por eso cuando yo veo estas mujeres que dicen, no, sí al aborto, Que hacen campañas incluso. hacen campañas, pero lo veo más desde un lugar un poco más machista, ¿no? Porque también como que no dan permiso a los varones en este proceso. Y si te das cuenta, tú te has embarazado por la energía de un varón, por la presencia de un varón. Entonces, yo solamente digo, no, si ellas supieran lo que va a pasar más adelante, tal vez no estarían, sí al aborto, estarían tal vez viendo si vas a abortar, hazlo consciente y después haz tu proceso para sanar, porque todos necesitamos, creo, estar en la vida, todos. Y no, es un proceso súper lindo que te abre muchas miradas, muchos cuestionamientos. En estos 2 últimos años, sobre todo en los retiros, porque también tenemos retiros, ¿no? Entonces, esto se apertura primero como un acompañamiento de 8 semanas, que lo abrí hace 4 años, 5 años creo ya, o un poquito más. Lo abrí de manera individual, ¿no? Entonces, cuando venían chicas y me contaban para hacer su proceso de sanación, el acompañamiento, pues les decía, haremos sanación, ¿no? Entonces, les armaba ya el paquete y ya después como que no fue algo público. Recién ahora que he tenido varias personas y que sigo acompañando, he dicho, ¿por qué no puedo llegar a más personas? Porque siento que sí es necesario y recién lo he empezado a poner así como algo más público, ¿no? Porque después llegaban y llegaban porque una le había comentado a la otra le había comentado a la otra y entonces venían, ¿no? Pero también hemos abierto con grupal y cuando es grupal también es sostenido, ¿no? Porque nos reunimos una vez a la semana, ya sea virtual o presencial, y es sostenido y cuando tú escuchas lo que dice la compañera que está trabajando contigo, la otra compañera, surge un acercamiento también a tu feminidad y sanan de otra forma, ¿no? Pero en los retiros que hemos hecho también, retiros en Tiquipaya, de todo el día, y ahí han venido, o bueno, asistió un varón sin pareja, solito. Y entonces él me dijo, estoy aquí porque quiero sanar. He tenido 3 pérdidas con 3 parejas diferentes antes que me case y ahora de casado he tenido también un bebé que no ha nacido. Mi pareja no ha podido venir porque tenemos un bebé bueno, una pequeña y he venido yo a hacerlo. Seguramente ella lo hará en su momento, pero quiero hacer ese retiro, ¿no? Entonces, cuando se abre ya desde esa conciencia, pasan muchas cosas, ¿no? O parejas que han hecho el proceso, por ejemplo, del retiro, con la idea de tener otro bebé, pero querían sanar su anterior aborto y se dan cuenta, o porque en esta pareja, por ejemplo, ellos querían embarazarse, no estaban pudiendo embarazarse, pero querían sanar también los abortos que habían tenido juntos. Pero cuando llegan a hacer este retiro se dan cuenta que el bebé no iba a nacer porque ella no quería que él sea el papá de su hijo, sino estaba enganchada a una historia anterior y en ese momento se descubrió, él lo entendió, ella lo entendió y se dieron cuenta de que por más intentos que hagan, no había una energía que los una como para ser nuevamente papás, ¿no? Entonces como que un tiempo decidieron hacer una pausa, después para
sanar, mirarse y ver si realmente estaban listos ya para ser pareja, pero también para ser papás, ¿no? Y sé que ahora están ya nuevamente juntos, tienen un bebé, pero se han dado cuenta de que necesitaban sanar relaciones de afuera, ¿no? Entonces, eh, eso es un poquito más o menos así de lo que se trata. Y pues si tienes preguntas. Sí, a ver, bueno, como habías dicho inicialmente, el bebé pide que lo mires, o sea, se ha tenido mucho tiempo toda esta situación en secreto, ¿no? Se ve como algo de lo que no se debe hablar y se ha pasado, sea o no sea responsabilidad de la mamá, mientras menos se sepa mejor, se tienen como secretos. Y qué bueno que se esté empezando a hablar y a concientizar también. Como decías, las personas que promueven el aborto tal vez no saben toda la consecuencia energética que esto tiene. Y sería mejor promover una sexualidad responsable en lugar de esto, ¿no? Entonces, el solo poder hablarlo y dar su lugar es parte del proceso de sanación, ¿verdad? Sí, es parte del proceso de sanación, porque desde ese momento entiendes que, como un ejemplo les voy a dar, ¿no? Cuando a veces llegan mujeres bien desconectadas y dicen, yo no puedo ser mamá, y ya me he rendido, no voy a ser nunca más mamá porque no me puedo embarazar, mi pareja me ha dejado porque no me puedo embarazar. Y cuando le preguntas cuántos abortos has tenido, y me dice, he tenido 3 abortos, pues eres mamá de 3 hijos. No es que no eres, porque no has nacido. Ajá, eres mamá de 3 hijos. Entonces, desde ese lugar ya se conecta, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde esa conciencia, ya te das cuenta de que ese hijo está empezando a ser visible. Entonces, desde el momento que ya lo dices, ya hay un proceso pequeño de empezar a sanar, ¿no? Pero claro, hay que mirarlo mucho más, ¿no? Y entender qué pasa, de dónde viene, por qué no se pudo. O en el caso de las personas que sí quieren ser mamás y sus bebés mueren en el transcurso del embarazo. Entonces, en este caso, descubrimos también de que tiene que ver mucho el transgeneracional, ¿no? De los permisos que te hablaba, pero también de que posiblemente anteriormente hayan habido otros abortos y entonces está evitando que ese bebé también nazca o algo está pasando en el sistema o emocionalmente yo no quiero. Por ejemplo, un ejemplo así chiquitito. Una chica, una mujer que quería ser mamá, estaba con una relación de pareja de 7 años y la pareja le decía, no, después, porque tenemos que formar primero dinero y no sé qué. Y bueno, al final no se podía embarazar, no pudieron estar juntos, pero después, o sea, seguían juntos, pero no ya casados como ella quería. Pasan situaciones en su casa que el papá muere y ella va a acompañar a la mamá. Se decide quedarse con la mamá porque solamente eran 2, el hijo estaba en otro país. Ella la acompaña a la mamá y demás. Entonces la mamá, para que ella no se vaya, empieza a psicomatizar enfermedades. Porque ella le dice, te voy a acompañar temporalmente, luego tengo que irme a hacer pareja, tengo que hacer con mi pareja, o sea, tengo que hacer familia con mi pareja. Entonces ella empieza a psicomatizar, entonces ella se engancha más con la mamá, la cuida más y pasa que en ese transcurso él le ofrece matrimonio. Entonces ella dice, no, no me puedo ahora complicar la vida porque si me caso significa que me voy a embarazar y voy a atender mi familia y mi mamá queda sola y con quién la dejo. Y él le decía, no, pero déjala con alguien que le cuide, vamos a ir los fines de semana, la vamos a ir a ver. Y ella decía, no, y después la otra alternativa era que se la lleven a vivir con él, pero él decía, no, queremos una familia de los dos, entonces nos va a complicar, no porque sea un peso, sino porque están empezando algo juntos. Entonces ella entendía, pero pasó situaciones que ella seguía viviendo con la mamá y ella se embaraza. Cuando se embaraza, ella entra en una sensación de desconsuelo sin saber qué hacer. Tenerlo al bebé, mirar a su mamá, hacer la familia que siempre había soñado, estar con la pareja de su vida o qué hacer. Al final decide 3 días con mamá y 4 días contigo. Entonces llega un momento en que la mamá estaba más enferma y se iba a operar. Ella dice, yo tenía 7 meses de embarazo, voy al hospital tranquila para atender a mi mamá la operación y recuperación y sacarla porque iba a ser una operación, iba a estar 2 días creo en el hospital
y quien termina hospitalizada fue ella, quien termina perdiendo al bebé fue ella, y después de que perdió al bebé y salió del hospital de 3 días, la mamá se le fueron todos los males. Y ella desconectó su pareja, no había bebé, y cuando viene a sesión ha entendido que emocionalmente ella no estaba receptiva para un bebé, aunque físicamente sí, pero emocionalmente no, porque su mirada y su posición de mamá estaba siendo ocupada porque ella estaba maternando con su mamá. Ya había un lugar. Entonces, cuando se ha desocupado ese lugar, entonces toda su vida se ha desarmado, ¿no? Y era necesario sí sanar. Entonces, eso también es importante mirar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un bebé, yo estoy consciente de que quiero ser mamá, quiero, mi pareja quiere, pero ese bebé no nace? Entonces, eso también lo tenemos que sanar, ¿no? Y qué pasa también con los bebés que a las semanas o a los pocos meses de nacido fallece. Tiene mucho que ver también, y en este caso también hacemos un proceso de sanación. Hacemos un proceso de sanación porque es importante para que los próximos hijos no ocupen su lugar y la mamá también haga su duelo presente, pueda volverse a embarazar, pero no desde el vacío para cubrir ese vacío, sino para realmente mirar a la vida, ¿no? O sea, conectarse con la vida, porque es bien impresionante como cuando hacemos los movimientos sistémicos, ellas están bien conectadas con la muerte. Y entonces las parejas que a veces sostienen más a los hijos cuando las mamás están ausentes, ¿no? Sostienen más a la familia, a la pareja, y se dan cuenta de que su esposa se había quedado mirando a esos hijos que no nacieron, ya sean que hayan sido dentro de esa pareja o fuera o con otra pareja. Recién entienden por qué no se vinculaba, por qué no cuidaba, por qué no hacía esto. Y entonces como que logran realmente abrazarse, ¿no? Entonces, ahora que estábamos viendo este tema, creo que una de las sensaciones que más siente una mujer es la culpa, independientemente de que haya sido, como decíamos, algo provocado o no. Y es una parte importante sanar esto, ¿no? Sí, es importante sanar. Uno, para trascender la culpa, para soltar la culpa. También el miedo, ¿no? Porque hay un miedo intenso también. Y también para conectarse a la vida, ¿no? Porque a partir de tu conexión con la vida también vas a poder crear no solamente más hijos, sino también tus proyectos, ¿no? Y en el caso de que ya tengas hijos, pues ayudarles a ellos también para que no repitan ese mismo patrón. Como tú decías, cuando hay algo que no está siendo mirado, visto, entonces desde ese lugar, pues tienes que mirar también a este que es como el excluido, ¿no? Claro. Entonces cuando miramos hacia adelante, también vemos que hay muchos excluidos. Entonces necesitamos sanar esto para que nuestros hijos no repitan. Entonces no repitan. ¿De qué manera van a repetir? Teniendo abortos, no solamente las chicas, o las mujeres, sino también los hombres, siendo mamás o papás desconectados de su paternidad, maternidad, no haciéndome cargo de mi maternidad, no haciéndome cargo de mi paternidad, o también con esto que yo le llamo abortos físicos, es decir, que yo no he tenido un papá presente, no lo he conocido o he tenido muy poco vínculo porque mi papá nunca ha estado. Entonces yo solamente tengo la conexión con mi mamá porque ya soy un aborto de mi papá, aunque yo esté viva. Entonces cuando yo hago un aborto, entiendo que de dónde viene ese lugar. Entonces si yo no quiero eso, que se pase a mi generación, ¿no es cierto?, de abajo, entonces necesitamos también sanar eso, ¿no? Entonces ahí es cuando lo entiendes y se va la culpa, se van los miedos, haces ese perdón también contigo, te reconectas con la vida, perdonas mamá, perdonas papá, trabajas muchas cosas, ¿no? A nivel consciente, inconsciente, y es una apertura total, ¿no? Son cambios bien lindos. Y yo de lo que he podido ver con todas las mujeres que se han abierto, porque he trabajado con jovencitas, ¿no? Desde los 20 años, 21 años, hasta mujeres. La mujer de pronto más adulta que he trabajado ha sido una mujer que estaba por cumplir los 70 o 70 y algo ya tenía. Pero, por ejemplo, en el caso de ella, se movilizó toda la familia, toda la familia. Hijos que tenían adicciones, es como que de pronto dejaron de beber,
empezaron de pronto a buscar terapias, a vincularse otra vez con la familia porque no miraban a sus hijos, empezaron a buscar, apareció la expareja de él que empezó a buscarlos a sus hijos que ya eran adultos, es la hija que no quería ser mamá y que no quería nada, de pronto le empezó a decir a la mamá, ya tengo pareja, quiero embarazarme, quiero hacer esto. Entonces suceden muchas cosas, ¿no? O en el caso de una eh, mujer, por ejemplo, que hizo el retiro, ella decía, yo creo que nunca más voy a ser mamá porque le había venido una menopausia precoz de 3 abortos que había tenido, precisamente por todo eso que se ha movilizado en ella. Y en ese momento entendió muchas cosas y cuando hicimos la última parte del ritual de parir, entonces ellas sienten el útero, sienten muchas cosas, ¿no? En ese acto psicomágico. Y entonces ella dice, nunca me voy a olvidar de este momento porque yo realmente he sentido como mi útero latía y como esos bebés que no habían nacido estaban naciendo. Y entonces cuando hicimos ya la ronda, ella dice, yo quiero ser mamá, quiero ser mamá. Y me habla, después de cuando hacemos los retiros, tengo todavía, las acompaño durante 2 semanas porque tengo que ver cómo se mueve el físico. Tú sabes que cuando hay algo de golpe que se mira, a veces el físico se tiende a enfermar. Entonces, o suceden muchas cosas, ¿no? Entonces todavía 2 semanas las acompaño viendo cómo están sus reacciones y demás. Y después las terminamos con una limpieza uterina y un ritual para conectarse a la vida que lleva con nuestra menstruación, nuestra sangrecita, ¿no? Y después ella me habla, no, terminó ese día y ella dice, si no voy a poder ser mamá así consciente, voy a adoptar un hijo. Y inmediatamente salió de así del proceso, lo habló y alguien le dice, yo te voy a dar el teléfono de mi abogada que me ha ayudado en ese proceso porque yo también tengo una hija adoptada. Le dio, ella le habló al día siguiente, después de eso consiguió la abogada había sido una señora que también trabaja mucho con todo esto, o sea, le ayudó bastante y después empezó a movilizarse todo y ahora ella es una mamá con una niña, ya debe tener unos 7 años y ha llegado la niña cuando tenía 2 años. Y después de hacer todo ese proceso, ella pasó unas 4 días, creo, y me habla y me dice, te cuento que estoy con mi menstruación. Y 2 años que no había estado menstruando, ha menstruado por lo menos unos meses más y después sí ya no, pero ha sido, yo entiendo como la depuración, ¿no? Como el permitirse conectar otra vez con su feminidad, saberse que esa niña está llegando también energéticamente, la adoptada, desde otro lugar. Y ahí también es importante, si bien no ahora no es el caso, pero es importante cuando tú decides adoptar a un hijo, trabajar con el transgeneracional de ese hijo, pedir todos los permisos, ¿no? El permiso de ese bebé a tu cuerpo, a tu vida, a tu alma y trabajar con tu transgeneracional, ¿no? Si bien cuando te adoptas a un niño no sabes de dónde viene, pero hacer un permiso energético a su linaje, a su sistema, papá, mamá, porque sí, eso sí sabes, ¿no? Y también a tu permiso a tu sistema, porque puede ser que tu sistema, tu linaje no acepte a ese hijo o a esa hija y entonces necesitas pedir permiso de los dos lugares y realmente pedir permiso a tu maternidad, a tu alma, a tu espíritu. Y ahí se conecta todo, ¿no? Y entonces ahí se destraba todo esto que es a veces estigmatizado, ¿no? Los hijos que no son nuestros y los adoptamos porque vienen con mucha carga emocional, sistémica y familiar también. Y entonces cuando ya son grandes muchas veces se dice, ¿no? Que hay un dicho que es como que no eres presente o de pronto se van los hijos o te van a pagar mal, ¿no? Te dicen, ¿para qué vas a adoptar? Te van a pagar mal. Pero no es por eso, sino es más que todo por eh, estos sistemas, ¿no? Por estos sistemas, ¿no? Entonces, que ellos necesitan darnos permiso porque son sistemas que se van a unir, que no se conocen y entonces necesitamos que ese hijo o hija esté ahí, ¿no? Entonces, suceden muchas cosas, como te digo, el proceso de sanación es el hecho de mirarlos, sentirlos, trabajar con tu útero, desconectarte de ese sentimiento de muerte, conectarte a la vida, ¿no? Saber que vas a terminar tu proceso. Entonces, es el momento en que miramos al útero. Porque si nos damos cuenta, las mujeres sabemos que tenemos pies, manos, todo, pero pocas veces sabemos que tenemos útero, ni siquiera cuando estamos menstruando,
¿no? Viene dolor y digo, ay, es porque estoy con mi menstruación. Y es más, a veces me aburre o a veces digo, ay, ya, me voy a tomar una pausita, pero solamente me acuerdo que tengo útero cuando estoy embarazada o cuando hay un problema físico, ¿no? Cuando vas al médico y te dice, tu útero está sufriendo, tu útero tiene esto y esto, recién ahí tomas conciencia, ¿no? Entonces este proceso también te ayuda a tomar conciencia de tu útero, a maternarlo, cuidarlo, ¿no? A llenarle de vida, a saber que ese espacio no solamente es creación de hijos, sino creación de tus proyectos. Entonces, si vas a crear proyectos, no tiene por qué haber muerte ahí, tiene que haber vida para seguir creando. Qué lindo. Entonces es un proceso bien completo el que has ido diseñando y qué bueno que ahora lo podamos hablar, que más gente lo pueda conocer. Y para las personas que nos están viendo y quieran programar una sesión contigo, ¿cómo te pueden ubicar? Bueno, les dejaré mi teléfono, es el 728-96-180. También estoy en las redes como Isis Mujer Semilla, en Facebook, sobre todo allí. En TikTok, que no me ha permitido subir como Isis, porque Isis estaba como, creo que es no sé si es una pandilla, pues es algo que tiene que ver con el terrorismo y es a nivel mundial. Entonces, si bien me han permitido, pero no había vistas, o sea, no podía ser visible. Entonces estoy como Guardiana, Mujer Semilla, y Karina, Mujer Semilla. Estoy con esos dos, ¿ya? Y también ahí, y si no, pues hablarme nada más al teléfono, ¿no? Y para escucharlas, hacer una primera sesión de abordaje para entender y desde qué lugar también se va a movilizar muchas cosas. Y pues invitarlas a que, no solamente invitarlas, esto sí, ¿no? Invitarlas a ellas a que puedan hacer su proceso, pero también invitarlos a ellos a que puedan hacer su proceso, a que puedan conectar con su paternidad, a que puedan ser papás presentes, a que puedan desconectarse de lo que han venido también estructurados de atrás, ¿no? Entonces, los varones tienen mucha carga emocional y de linaje que muchas veces no se conectan, ¿no? En este presente, porque además venimos también de una cultura donde los hemos hecho a los hombres como que tienes que ser el fuerte, no tienes que sentir, no tienes que llorar. Cuando un bebé se cae le dices, machito, machito, no se llora, no se llora, ¿no? No tienes que mostrar emociones, no nada. Y entonces también ellos se bloquean muy fuertemente cuando hay estos cambios, ¿no? De ser papás solteros a papás presentes, hay un cambio profundo. Y también, ¿por qué no a las parejas, ¿no? O sea, hombres conscientes que acompañen a su pareja a tomar un lugar diferente y sobre todo, no importa si ha sido una pérdida que no ha sido conjunta, sino que ha venido de atrás, porque lo que van a tejer ahora es algo totalmente diferente. Entonces, ese tejido tiene que venir acompañado también de lo que fuiste, de lo que fui, y ahora nos desconectamos, no es desconectamos, honramos eso y lo traemos a este lugar, pero ya conectados, honrando lo que hemos vivido, pero ya desde otro lugar, ¿no? Entonces, la invitación está también a las parejas, a los varones y también, sobre todo, también pues, a las mujeres. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por este tiempo, por todas las experiencias que nos has contado, que seguramente van a ayudar a que mucha gente se inspire a empezar un proceso también de sanación. Para las personas que nos están viendo, si han pasado por esto o conocen a alguien que esté pasando por esto, difundir este mensaje podría hacer una gran diferencia. Nos vemos en el próximo episodio.